En Acción de Gracias, me dijeron que ya no era parte de la familia. Vi a mi madre reír mientras le daban mi lugar a otro. No discutí, solo envié el mensaje que había guardado por meses. Y lo que pasó después sorprendió a todos. Me llamo Elías, tengo 28 años, y durante la mayor parte de mi vida he sido el invisible de mi familia. El que siempre quedaba fuera de las fotos grupales, el que no recibía los mensajes, el que solo existía cuando necesitaban un favor o un transporte. Pero cuando se trataba de algo realmente importante, era como si no estuviera. Crecí con una madre de lengua afilada y memoria selectiva. Curiosamente, nunca olvidaba un solo error que cometía, pero parecía no recordar los premios que gané, las veces que la ayudé sin pedir nada a cambio o esas tarjetas de cumpleaños que compraba con el poco dinero que tenía. Tenía una hermana, Clara, que desde pequeña entendió cómo jugar el papel perfecto. Sonreía, decía lo correcto, sacaba buenas notas y recibía trato de reina. Yo, en cambio, era reservado, directo y poco dado a fingir. Eso nunca encajó en la dinámica familiar, donde las sonrisas valían más que la sinceridad y decir la verdad era visto como una ofensa. Durante años intenté ganarme un lugar. Llevaba postres a cenas para las que no me habían invitado, compraba regalos para cumpleaños en los que nadie notaba mi presencia y repartía halagos a familiares que ni siquiera sabían pronunciar bien mi nombre. Me esforzaba con la esperanza de que, algún día, por fin me vieran. Pero a los 25 comprendí lo que en el fondo siempre supe, nada de lo que hiciera iba a cambiar mi lugar en esa familia. Y aunque uno lo entienda con la cabeza, hay heridas que no se cierran tan fácilmente. Por eso, cuando se acercó el Día de Acción de Gracias el año pasado, dudé si debía asistir. La única persona en esa red de parientes que siempre me trató como alguien de verdad era mi prima Noelia. Tenía 2 años menos que yo, pero su madurez emocional superaba por mucho a la mayoría de los adultos. Con ella hablaba seguido, mensajes, llamadas nocturnas, conversaciones sinceras. Así que cuando me escribió el día antes de la cena diciendo, guardé tu lugar, me convenció. Pensé que, al menos por ella, valía la pena intentarlo una vez más. Manejé unos 40 minutos hasta la casa del tío Marcelo, donde siempre se celebraba la cena. Un barrio suburbano típico, césped perfectamente cortado, un pavo inflable enorme en el jardín. Y ese inconfundible olor a mantequilla, especias y tensión flotando por las ventanas abiertas. Como siempre, estacioné 3 casas más abajo porque la entrada ya estaba llena. Subí los escalones con una botella de vino que, sabía, nadie abriría. Y los vi a través de la puerta de malla, mi madre, mi tía, mi hermana, mi tío, todos riendo y charlando como si fueran portada de una revista de familias funcionales. No esperaba una bienvenida ni una ovación. Pero lo que pasó después fue más que frialdad. Fue intencional. Cuando extendí la mano para abrir la puerta, ésta se entreabrió apenas. Y allí estaba mi tío Marcelo, bloqueando la entrada como un muro humano. No me saludó, no sonrió. Solo me miró con esa media sonrisa arrogante y dijo, ya no eres parte de la familia, Elías. Tienes que irte. Pensé que era una broma. Me reí, esperando que soltara el remate. Pero no se movió. Detrás del vi a mi madre pasar 2 platos, uno con una tarjeta con el nombre. La reconocí de inmediato. Se la entregó riendo al novio de Clara, un tipo al que solo había visto 2 veces. Brindaron. Mi lugar, mi silla, ya estaba ocupada antes de que yo pudiera poner un pie dentro. Estoy hablando en serio, añadió mi tío. Tu presencia solo genera tensión. ¿Tensión? Repetí. Pero si ni siquiera he entrado. Él se encogió de hombros con falsa pena. No hagamos esto más incómodo de lo necesario. Mejor vete. Miré por encima de su hombro y fijé la vista en mi madre. No se inmutó. No lo contradijo. Solo alzó una ceja y bebió un sorbo de vino, como si estuviera viendo una serie mediocre. Por un instante pensé en discutir, en alzar la voz, en armar un escándalo. Pero no lo hice. En cambio, hice algo que ni yo mismo esperaba. Asentí en silencio. Di un paso atrás. Bajé los escalones con la botella aún en la mano, subí al coche y conduje un par de cuadras antes de detenerme. Tenía las manos temblorosas, no por rabia, sino por algo más profundo, más definitivo. Porque ya había visto lo que necesitaba ver. Yo no era familia para ellos. Era un accesorio, una broma, el blanco fácil cuando necesitaban criticar a alguien, el hueco útil para llenar espacio. Pero había algo que no sabían. Desde hacía meses, me venía preparando para este momento. Noelia y yo lo habíamos hablado muchas veces en llamadas susurradas. Compartiendo historias sobre lo que significaba ser ignorado,
minimizado, olvidado. Ella no solía expresarlo en voz alta, pero lo notaba. Veía la hipocresía, el favoritismo, las manipulaciones que se disfrazaban de reuniones familiares. Una vez me dijo, si alguna vez quisiéramos romper esa fachada, solo hace falta una chispa. Así que saqué el teléfono, abrí el mensaje guardado. Me había tomado semanas escribirlo y elegir el momento justo. No era una queja, ni un intento de culpar a nadie, ni una súplica emocional. Solo era la verdad, escrita con calma, enviada a un grupo muy selecto de personas que estaban dentro de esa casa. La envié. 5 minutos después, con el motor encendido y el coche detenido en la esquina, miré por el retrovisor. La puerta principal se abrió. Primero salió Noelia, furiosa, con el rostro encendido. Luego Tomás, mi primo, y su novia. Después la mejor amiga de mi tía Verónica, esa que siempre llevaba postre y me trataba con cariño. Uno a uno, fueron saliendo. No podía oír lo que se gritaba dentro, pero lo imaginaba. La fachada se estaba resquebrajando. Y eso apenas era el principio. Noelia fue la primera en llamarme. Vi su nombre en la pantalla antes siquiera de haber salido del estacionamiento. Contesté la llamada con el corazón latiendo con fuerza, no por nervios, sino porque no creí que todo se desataría tan rápido. Elías, dijo de inmediato, sin darme oportunidad de saludar. ¿Qué acabas de hacer? Guardé silencio un segundo. ¿Lo leíste? Por supuesto que lo leí. Y también todos los demás. La cara del tío Marcelo se puso morada. Tu madre intentó fingir que no entendía nada. ¿Y Clara? Clara se quedó parada como si no supiera en qué planeta estaba. Podía escuchar el viento golpear el micrófono. Estaba caminando con rapidez, quizás dando vueltas, tal vez de camino a su coche. Noelia se quedó callada por un momento, y cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. ¿Por qué no me dijiste que los estabas grabando? Eso era lo complejo. Unos meses atrás, después de años de soportar desprecios, mentiras y comentarios despectivos a mis espaldas, empecé a guardar pruebas. No por paranoia, sino porque ya estaba cansado del gaslighting. Grababa conversaciones cotidianas, guardaba mensajes, capturaba pantallas. Tenía clips de vídeo donde mi madre le decía a Clara que se quedara con el crédito por algo que había hecho yo. Una nota de voz del tío Marcelo diciendo que solo iba a los eventos familiares por interés, cuando jamás les había pedido nada. Y quizás lo más doloroso, una grabación de mi cumpleaños anterior, donde todos actuaban como si yo no estuviera presente, aunque me sentaba justo en la mesa. Ese mensaje que envié no fue solo una nota. Era una recopilación. Un montaje de 5 minutos con lo más crudo de la hipocresía familiar. Tenía contexto, fechas y silencios entre cada insulto, lo suficiente para que todo impactara con fuerza. Lo envié a 7 personas, Noelia, Tomás, mi tía Verónica, la prometida de mi primo, una hermana de mi madre que siempre se mantenía al margen y 2 amigos de la familia que siempre creyeron la imagen perfecta que vendían mi madre y el tío Marcelo. No te lo dije porque no quería que te vieras envuelta en esto. Respondí en voz baja. Noelia soltó una risa sarcástica. Ya estoy metida en medio. Pero me alegra que lo hicieras. Exhalé lentamente. Por primera vez, aflojé el agarre del volante. ¿Estás bien? Lo estaré. He terminado con ellos. Y colgó. Me quedé en el auto, en silencio, mirando por el parabrisas. Varios coches ya se alejaban de la casa. Algunas personas permanecían en el porche, con expresiones de desconcierto. La voz de mi madre se alzaba por encima de todas, aunque no lograba entender lo que gritaba. No hacía falta. Era solo otra versión de lo que había oído toda mi vida. La siguiente llamada fue de la tía Verónica. Elías, dijo, sin aliento. ¿Dónde estás? Pensé en mentir. A una cuadra. Quédate ahí. Voy para allá. Colgó. Y 5 minutos después, se subía a mi coche. No traía rabia en los ojos, sino una expresión entre perplejidad y desconcierto, como si acabara de llegar a una escena del crimen sin saber qué esperarse. Escuché todo, dijo 2 veces. Yo no dije nada. Nunca imaginé que fuera tan grave. Sabía que a veces eran crueles, pero no me di cuenta de lo calculado que era todo. La miré. ¿De verdad no lo sabías? Hizo una mueca. Veía cosas sueltas. Pero tu madre siempre decía que tú exagerabas, que lo malinterpretabas todo. No quería creer que mintiera. No mintió, susurré.
Solo editó. La tía Verónica se quedó mirando el tablero del auto. Esto va a destruir a la familia. Entonces tal vez ya estaba rota, dije. Esa noche, al llegar a casa, tenía una cantidad abrumadora de mensajes. Algunos furiosos, otros pidiendo disculpas, unos cuantos confundidos. Pero lo que más me impactó fue el silencio de quienes más deberían haber dicho algo. Mi madre, Clara y el tío Marcelo. Ninguno se comunicó. Ni una llamada, ni un mensaje, hasta la mañana siguiente. Fue entonces cuando vi la publicación. Mi madre, en su estilo dramático de siempre, escribió una larga reflexión en Facebook sobre la traición, la falta de comprensión y la costumbre de exponer asuntos privados por atención. No mencionó mi nombre, pero los comentarios dejaban claro a quién se refería. La gente le ofrecía su apoyo, le decía que yo era irrespetuoso, que te criaron mejor que eso, muchacho. Pero algo cambió en esa cadena de comentarios. Noelia respondió, Tomás también lo hizo. Luego, la tía Verónica. Poco a poco, empezaron a salir voces que desafiaban esa narrativa. Personas que mencionaban manipulaciones, dobles estándares, incluso historias propias sobre maltratos o engaños. La publicación se llenó de respuestas. Algunos familiares eliminaron sus comentarios. Otros me bloquearon directamente. Pero algo había cambiado. Por primera vez, no me sentía solo. Por primera vez, otros también lo veían. Ese fin de semana, recibí una solicitud de mensaje del novio de una prima lejana. Decía, no sabía que eran así. Lo siento. Si hubiese entendido en qué estaba participando, jamás me habría sentado en tu lugar. No respondí. No hacía falta. El mensaje ya había sido enviado. No solo en el grupo. Por primera vez en años, no me sentí un fantasma en mi propia historia. Me sentí el autor. Y esa historia aún no había terminado. El domingo después de Acción de Gracias, alguien golpeó mi puerta. Vivo en una zona tranquila de la ciudad. Nada lujoso, solo un departamento modesto sobre una panadería que huele a rollos de canela cada mañana. Es un lugar en paz, sin gritos, sin actuaciones frente a los vecinos como en la casa donde crecí. No esperaba visitas. Muchos de mis amigos ya me habían escrito tras ver el vídeo, algunos con palabras de apoyo, otros aún en shock. Noelia me llamaba a diario. Pero no estaba preparado para abrir la puerta y ver a mi padre. No hablábamos desde hacía casi un año. Se veía mayor, con más canas en la barba, y esa chaqueta de cuero que tanto usaba ahora parecía más gastada. No sonrió. Solo estaba ahí, con las manos en los bolsillos, balanceándose sobre sus pies como si no supiera qué decir. Hola, murmuró finalmente. No esperaba verte, le dije, haciéndome a un lado sin invitarlo del todo a pasar. Dudó un momento, luego entró. Lo vi observar mi hogar, limpio, silencioso, lleno de pequeñas cosas que me hacían feliz. Los discos en la estantería, los libros que por fin tenía tiempo de leer, la foto enmarcada de Noelia y yo aquel día de Acción de Gracias que decidimos huir y comer hamburguesas en lugar de soportar la función familiar. Vi el vídeo, dijo. Bueno, fragmentos. ¿Tu tía me lo envió? Espere. Se sentó al borde del sofá, mirando al suelo como si allí estuviera la respuesta que buscaba. Tu madre está fuera de sí por esto. Dice que la tendiste a una trampa. Que tergiversaste todo. Me apoyé contra la encimera. Lo hice. No contestó de inmediato. En su lugar, se frotó el puente de la nariz, como si quisiera expulsar la tensión a través de la piel. No lo sé, Elías. Sabía que las cosas entre ustedes estaban mal, pero escucharlo así, fue difícil. Cruzando los brazos, lo miré en silencio. ¿Difícil para quién? Preguntó él, levantando la mirada. Para mí, respondí. Porque me hizo darme cuenta de que permití que todo ocurriera durante años. Y fue entonces cuando escuché, por primera vez, una frase de mi padre que no sonaba como una excusa ni una evasiva, sino como un reflejo. No dije nada. No confiaba en mí mismo para hablar sin que se me quebrara la voz. Él se movió incómodo en el sofá. ¿Te acuerdas de cuando tenías 13 años y tu madre tiró tu portafolio de arte? Asentí despacio. Ese día nunca se me borró de la mente. Meses de trabajo arrojados a la basura porque saqué una B en ciencias. Sí, me dijo que habías dibujado algo ofensivo. Hice una caricatura de ella gritándome. Nada más. Soltó una risa seca. Y le creí. Ni siquiera me molesté en pedir ver el dibujo.
Esa era la dinámica, dije, sorprendido de lo firme que sonó mi voz. Ella decía algo, tú asentías, Clara se unía al juego y yo me quedaba intentando decidir si estaba perdiendo la razón o si simplemente no valía la verdad. Parecía que quería rebatir, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, asintiendo levemente, dejando que el silencio se extendiera. No puedo cambiar lo que pasó, dijo finalmente, pero quiero que sepas que ahora lo veo. Ojalá hubiera dicho algo antes. Ojalá hubiera intervenido. Le creí. En serio lo hice. Pero también sabía que su remordimiento no deshacía años de pasividad. Nunca fue cruel, pero su silencio dejó huellas. Y a veces el silencio es otra forma de herida. Te agradezco que lo digas, contesté. Pero no sé qué esperas de mí ahora. No lo sé tampoco, suspiró. Supongo que solo quería saber cómo estás. Mejor, dije con sinceridad. Ahora que me alejé, que dejé de fingir que iban a cambiar. Volvió a sentir. Están tratando de controlar los daños. Por supuesto que lo están, respondí. Creen que si esperan lo suficiente, la gente lo olvidará. Algunos ya lo han hecho. Otros tienen miedo de tomar partido. Pero hay quienes están furiosos. Sobre todo por lo del dinero. Ah, el dinero. Eso no lo había contado fuera de ese primer mensaje. Durante años, estuve ayudando económicamente a varios miembros de la familia. Pagué rentas, reparaciones de coches, incluso presté dinero a Clara cuando me dijo que su novio era abusivo y que necesitaba irse. Nunca pedí que me devolviera nada. Nunca se lo conté a nadie. Lo hacía porque, en el fondo, creía que eso me devolvería un lugar dentro de la familia. Eso terminó hace 3 meses. No hice un escándalo. Simplemente empecé a redirigir mi apoyo hacia Noelia, hacia amistades, hacia personas que realmente me trataban como un ser humano. El vídeo que envié en Acción de Gracias cerraba con una nota. Esta es la razón por la que dejé de pagar sus vidas. Aparentemente, eso dolió más que los audios. Dicen que los estás castigando, me dijo mi padre. Ellos se castigaron solos, contesté. Yo solo dejé de premiarlo. No dijo nada más. Al cabo de un rato, se levantó. Debo irme. Solo quería que supieras que tenías razón. En todo, caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Si en algún momento existe una forma de enmendar lo nuestro, espero que me dejes intentarlo. Y se fue. No lloré, no grité. Solo me quedé de pie en el silencio, preguntándome cuánto tardaría en llegar la próxima embestida, porque sabía que mi familia aún no había terminado. Mi madre no soltaba el control fácilmente. Clara no sabía lidiar con la humillación. Acción de Gracias pudo haber sido el inicio, pero la Navidad estaba cerca. Y si creían que podían fingir que nada había cambiado, estaban a punto de recibir un recordatorio. Ni siquiera había empezado. Cuando llegó diciembre, el silencio era ensordecedor. El grupo familiar donde solíamos coordinar la cena navideña y compartir memes reciclados de la tía Verónica estaba desierto. El último mensaje era mío. Avísenme cuando estén listos para asumir alguna responsabilidad. Nadie respondió. Ni risas, ni ironías. Solo un vacío disfrazado de paz. No me invitaron, claro. Pero esta vez no lo necesitaba. Por primera vez en años, no sentí que me estaba perdiendo de algo. Ya no tenía que sonreír fingiendo mientras celebraban la carrera de Clara como si hubiera ganado un Nobel y la mía pasaba desapercibida. Ya no tenía que soportar las burlas de mi madre o las frases del tío Marcelo como Elías siempre ha sido demasiado sensible, como si fuera algún aparato defectuoso. Era libre. Libre de obligaciones, de expectativas, de ser el blanco emocional de todos. Pero aún no había terminado. La grabación que envié en Acción de Gracias solo fue el inicio. Sacudió su imagen pública, obligó a conversaciones incómodas. Pero no los hizo cambiar de verdad. Estaban escondidos, lamiéndose las heridas, esperando que todo se olvidara. Podía sentirlo, esa certeza arrogante de que con el tiempo me desvanecería de sus recuerdos y recuperarían el control de la historia. Así que me aseguré de que eso no ocurriera. Empecé por el dinero. De forma discreta, ordenada, sin previo aviso, reclamé lo que había dado. Ese préstamo de $3,000 a Clara. Le envié una carta formal a través de mi abogado, recordándole que aunque al principio lo traté como un regalo, el hecho de que hubiera mentido sobre estar escapando de una relación abusiva anulaba ese entendimiento. Y para colmo, seguía con ese tipo.
Él estuvo en acción de gracias, sentado en mi lugar, riendo con mi madre. Le di 60 días para devolverlo. Sin amenazas, sin intereses, solo el papeleo. También cancelé la transferencia automática que cada noviembre cubría parte de los impuestos del terreno del tío Marcelo. Nunca me lo pidió directamente. Tenía demasiado orgullo. Pero hace unos años insinuó que estaba pasando por un mal momento y yo decidí ayudar. Cada año, puntualmente, enviaba el dinero. Este diciembre, el banco rechazó la solicitud. Y mi madre, ella fue la más grande. Durante 5 años le estuve pagando el alquiler de su coche. Jamás me dio las gracias. Lo asumía como algo obligatorio, como si fuera mi deber como hijo. Dejé pasar eso demasiado tiempo. Lo que no sabía era que el vehículo seguía mi nombre. El 10 de diciembre, lo recuperé legalmente. Las llamadas no tardaron en llegar, una tras otra, como fuegos artificiales. Primero Clara, gritando y fuera de sí. Luego el tío Marcelo, tratando de hacerme entrar en razón como si yo fuera un adolescente berrinchudo. Y por último, mi madre. Ella no gritó, no lloró. Simplemente llamó por teléfono y dijo: «¿Así que este es quien eres en realidad?» Y yo respondí: «No, este es el que tú me empujaste a ser». Y colgué. La Nochebuena llegó. No la pasé solo. Estuve con Noelia y algunos amigos en común. Cocinamos en su apartamento, encendimos unas velas, jugamos a juegos de mesa y nos dimos regalos sencillos, sin la intención de impresionar a nadie. Fue la noche más cálida que había tenido en años. Alrededor de la medianoche, Noelia sirvió una copa de vino para cada uno y se sentó junto a mí en el suelo. Cubrió nuestras piernas con una manta y me dijo en voz baja: «Me llamaron». «Déjame adivinar», dije. «¿Para controlar los daños?» Asintió. «Tu madre dijo que estaba tomando partido. Que estaba destruyendo la familia». «¿Y lo estás haciendo?», respondí. La parte que necesitaba derrumbarse. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro. También dijo que iba a aclarar las cosas. Suspiré. Claro que sí. A la mañana siguiente entendía a qué se refería. Mi madre publicó un extenso mensaje en Facebook. Otra actuación. Otro intento de reescribir la historia. Hablaba de cómo las familias se enfrentan tiempos difíciles, de cómo el dolor privado a veces se vuelve público, y de cómo algunos son fácilmente manipulados por versiones falsas. Fue una clase magistral de negación cuidadosamente calculada. No mencionó nombres ni hechos concretos, solo lo suficiente para despertar compasión entre quienes solo conocían el personaje que había interpretado durante años. No contesté. No comenté. No fue necesario. Para entonces, la verdad ya comenzaba a abrirse paso por sí sola. Tía Verónica publicó su propio mensaje, breve pero certero. A veces, la única forma de reparar una familia rota es dejar de fingir que no lo está. ¿Orgullosa de ti, Elías? Tomás compartió una captura de pantalla de un antiguo mensaje de mi madre, en el que hablaba mal de mí justo después de que yo lo ayudara a pagar sus libros de la universidad. Acompañó la imagen con una frase. Todos lo vimos. Solo que no queríamos aceptarlo. Cada vez más personas se sumaron. Primos, viejos amigos de la familia, incluso una excompañera de universidad de Clara. Me escribían, se disculpaban, me decían que habían notado cosas, pero nunca imaginaron hasta qué punto. Era como levantar la tapa de una olla a presión. Todos tenían historias. Todos tenían cicatrices. Y ahora ya no temían compartirlas. Una semana después de Navidad recibí una carta escrita a mano, enviada por mi madre. No era una disculpa. Era una amenaza. Decía que estaba arruinando la reputación familiar, que me estaba ganando enemigos que no podía permitirme, y que habría consecuencias por exponer ciertas cosas en público. Se leía como el acto desesperado de alguien que ha perdido el control y no sabe cómo recuperarlo. Doblé la carta y la tiré a la basura. Ya no necesitaba enfrentarme a ella. La verdad se estaba abriendo camino por sí sola. Cuando llegó Año Nuevo, la familia ya se había dividido en dos bandos. Por un lado, quienes seguían aferrados a lo de siempre, defendiendo a mi madre, asegurando que las grabaciones se habían malinterpretado, tachando todo como simple drama. Por el otro, quienes por fin empezaban a ver con claridad. Esos comenzaron a reunirse entre ellos. Noelia organizó un brunch en enero e invitó solo a personas en las que confiaba. Más de 20 asistieron. El tío Marcelo no estuvo presente. Clara tampoco.
Ni mi madre. En cierto modo, he tenido que pasar por un duelo. No solo por la pérdida de una familia que en realidad nunca tuve, sino por la versión de mí que vivía esperando que el afecto llegara disfrazado de aprobación. Dejé que esa versión de mí muriera. Lo enterré junto con la culpa, la necesidad de complacer, el anhelo interminable de validación. Ahora, estoy empezando a vivir de verdad. Volví a escribir, algo que no hacía desde la secundaria. Inicié un pequeño emprendimiento como freelance. Y Noelia y yo estamos más unidos que nunca. De vez en cuando, alguien me contacta. Alguien que vio lo que pasó, que se reconoció en mi historia, y que me dice: gracias por hablar. Así me sentí durante años. Si estás leyendo esto y piensas en los miembros de tu familia que se burlan de ti, que usan tu afecto como una cadena, que solo te llaman cuando necesitan algo, escucha con atención. No tienes que quedarte en esa casa solo porque tu nombre esté en el buzón. No le debes tu silencio a quienes jamás te ofrecieron paz. A veces, el acto más valiente es pararte frente a la puerta que te cerraron en la cara, darte la vuelta y no volver jamás. No perdí una familia. Lo que hice fue soltar una carga que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Y en ese vacío que quedó, encontré espacio para mí. No ruido, no exigencias, no máscaras. Solo yo, con todo lo que me negaron y todo lo que decidí reconstruir por mi cuenta. Ahora camino sin mirar atrás, sin esperar invitaciones que nunca llegan ni perdones que siempre se entregan con condiciones. Me rodeo de personas que me ven sin exigirme disfraz. Personas que no necesitan que me doblegue para aceptarme. Lo más curioso es que, al dejar atrás a quienes me herían en nombre del amor, me descubrí rodeado de una red silenciosa que siempre estuvo ahí. Amigos, conocidos, incluso extraños, que entendieron lo que callaba y sintieron lo que yo no me atrevía a nombrar. Y de esa conexión nació algo mucho más real que cualquier apellido compartido, la certeza de que no estoy solo. Así que si tú también sientes que cargar con tu apellido duele más de lo que debería, recuerda esto. A veces, la familia no se encuentra en la sangre, sino en la gente que te extiende la mano sin pedirte que te arrodilles. No me fui, me liberé. Y en ese acto, me encontré por fin a mí mismo. Sin filtros. Sin miedo. Sin permiso.